Chávez, candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 15, y a Fabiola Morales, candidata al Congreso por Renovación Nacional con el número 8. Mi nombre es Catherine Subirana y soy su anfitriona en este programa. ¿Qué tal, Susana? Fabiola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buenas estás? noches. Bienvenidas al programa de hoy. Como saben, la agenda de hoy es el debate de género. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes van a llevar en cuanto al tema de género en caso lleguen al Congreso? Y para eso empezaremos con la siguiente pregunta. En cuanto a la violencia de género y a la ley de feminicidios, ¿cuál es su propuesta? ¿Merece una modificación la ley de feminicidios? ¿Podría empezar Susana? A ver, sí. Bueno, muchas gracias primero por esta oportunidad. Buenas noches, Fabiola. Un placer estar en este espacio. Creo que es bien importante. Yo quisiera partir con nuestra propuesta Tú al Centro, que se basa en un principio básico: que nadie se quede fuera y que las personas debemos de tener las mismas condiciones para tener igualdad de oportunidades. Y estas condiciones se refieren básicamente a no enfrentar discriminaciones, más aún cuando esto es en violencia, producen daños y sobre todo pueden ser evitados. Y creo que es importante identificar más bien por qué estas políticas no han sido tan efectivas, ¿no? Porque han sido declarativas, porque las políticas que se brindan tienden a fortalecer estereotipos, porque las políticas basadas en persecución y en la criminalización muchas veces no han respondido a la protección de las víctimas, y porque además son políticas que pierden de vista la prevención. Entonces, aquí sí quisiera señalar lo que es tu pregunta. Y efectivamente, yo creo que no se necesita tanto cambiar la ley de feminicidio. Y lo quiero señalar porque esta es una ley muy importante, que además la violencia de género tiene que entenderse como un fenómeno gradual, cuya gravedad máxima es el feminicidio, ¿no? Esta ley aprobada en el 2013 ha tipificado el feminicidio y castiga inclusive con cadena perpetua, lo que ya podemos considerar que es un crimen, digamos, fuertemente castigado. Y lo que a diferencia, y además ha permitido diferenciar otras causas de asesinatos, donde puede haber una muerte de una mujer, pero no necesariamente ser por causas de feminicidio, porque el feminicidio, el 80% son muertes producidas por sus parejas o por sus exparejas. Entonces, más que una modificatoria de ley, fíjate, lo que nosotros creo que necesitamos es que se cumpla adecuadamente esta ley. Y hay dos medidas urgentes que me parecen, digamos, necesarias de considerar. Asegurar personal capacitado, especialmente en la policía, y justamente en este proceso de la reforma policial tenemos que tener una policía mejor capacitada, mejor entrenada en cuestiones de género, tanto oficiales como suboficiales. Y además hay otro punto central: tenemos que erradicar la impunidad. Cada instancia, cada comisaría debe contar con un enlace seguro y un punto focal contra la violencia de género para asegurar una ruta fluida y segura para las mujeres. Y lo que tenemos finalmente es que tener una adecuada interpretación de la ley para que no resulte restrictiva, porque por ejemplo actualmente no se está incluyendo a las mujeres trans, y esto ha sido a causa de un acuerdo plenario de la Corte Suprema que ha reducido el enfoque de la ley. Entonces, esto no tipifica, no cambia la tipificación del feminicidio, pero sí necesitamos que se incorpore a todas las mujeres, porque finalmente las razones por las cuales son asesinadas son las mismas. Entonces, Perfecto, eso es lo que Susana. quisiera señalar. Muchísimas gracias, Susana. A ese punto volveremos en un momento. Fabiola, tu turno. Gracias. Bueno, yo pertenezco a Renovación Popular, soy la número 8 para el Congreso. Nosotros tenemos una política pro vida y pro familia. Y la política pro vida y pro familia está en contra de la violencia familiar, no solamente en contra de la violencia contra la mujer, sino también en contra de la violencia contra las personas más débiles, que pueden ser los ancianos o que pueden ser los niños. Por tanto, creemos que tiene que ampliarse este tema de la violencia, que no se tiene que llamar solo de género, sino violencia en contra de la familia. Y lógicamente estamos en contra del machismo y por la igualdad de valores e igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.
Sin embargo, no creemos que el Estado sea el protagonista. El protagonista debe ser las familias. Es decir, las familias tienen que ser educadas para que los hijos, y sobre todo esto puede ser labor de las mujeres, aunque también de los padres, no sean criados, digamos, con esa mentalidad machista. Y además de la policía o además de algunas otras fuerzas de fiscalización, como pueden ser también los mismos congresistas, porque nosotros también tenemos esa función fiscalizadora, creo que los maestros, la escuela, ellos viven y saben lo que pasa en las familias, porque no nos olvidemos que las familias tienen el derecho a la educación. Ese derecho se lo dan a las escuelas, pero el derecho primero es de las familias. Y entonces, por tanto, siempre tiene que haber una relación entre escuela y familia. Y en esa relación que existe, también los maestros y las maestras tienen que entrar como entes fiscalizadores y eventualmente denunciantes de estos hechos de violencia que se dan en las familias. Y luego también tenemos que saber por qué es la violencia. O sea, la violencia se produce porque las personas no han sido debidamente educadas, especialmente los varones, porque el machismo está sobre todo, digamos, en el varón, aunque muchas mujeres educan al varón en el machismo. Pero también es importante educar a toda la familia para que haya un respeto y una cordialidad entre ellos. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es porque tenemos que reconocernos como seres humanos entre nosotros, seres humanos iguales, de valiosos entre nosotros. Entonces, perfecto. Si yo reclamo derechos, también debo reclamar deberes. Y tomando un tema que acabas de tocar, Fabiola, sobre la responsabilidad que debe o no debe tener el Estado, eso vamos a discutirlo en esta pregunta, hay un asunto muy importante en cuanto al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, que si bien hay una parte de la población que considera que no debe ser responsabilidad del Estado, hay otra parte que considera que sí, y que el Estado debería pronunciarse y el Estado debería tener una postura más firme de acceso universal en diversas situaciones. Por ejemplo, la píldora del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia y la legalización del aborto son dos reclamos de una buena parte de la ciudadanía. Ustedes como congresistas, ¿cómo abordarían estos dos temas? Por favor, respuestas puntuales. Susana, tu turno. Sí, gracias. Bueno, yo como candidata todavía, para precisar. A ver, digamos, creo que hemos dado avances bien importantes, solamente para terminar la pregunta anterior respecto al tema de violencia. Y al tema de violencia le hemos sacado del campo de la privacidad para convertirlo en un asunto público. ¿Y por qué es un asunto público? Porque justamente rebasa la capacidad del hogar y el hogar no siempre se constituye en un espacio seguro para las mujeres, al contrario, y ahí podemos discutir mucho. No significa estar en contra de las familias, lo que significa que las familias también necesitan una presencia del Estado para tener esta capacidad de actuar. Ahora, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, lo primero que debo señalar es que los derechos sexuales y reproductivos es parte de los derechos humanos, están, digamos, íntimamente asociados. Por lo tanto, nuestro marco legal ya reconoce a los derechos sexuales y reproductivos. Por eso, justamente, el Tribunal Constitucional se expresó a favor de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, cuando hubo una ley que declaraba violación sexual, toda relación sexual en personas menores de 18 años. Tuvimos una ley terrible, por supuesto, que lo único resultado fue que se incrementaran el embarazo en adolescentes y no se prestaran servicios a los y las adolescentes. Entonces, lo que hay que reconocer que los derechos sexuales y reproductivos abordan una dimensión del ejercicio de la autonomía de las personas, en el cual que implica tanto el ejercicio de la sexualidad libre de violencia, que es un tema fundamental, que ninguna mujer tenga que sufrir violencia ni humillación, ni una cosa por el estilo, pero también
aplica otra cosa sumamente importante, que es el control de su propia reproducción, que el Estado reconoce y garantiza cuando, por ejemplo, tiene una política de planificación familiar. Entonces, esto implica que las personas que accedemos justamente a los derechos sexuales y reproductivos tengamos el derecho al desarrollo científico, a la disponibilidad de métodos anticonceptivos, a vivir libre de violencia y además a tener un pleno acceso a la salud sexual y reproductiva, que es el otro tema que tú preguntas. Porque efectivamente, tanto el aborto como la anticoncepción oral de emergencia son campos de la salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido creo que es bien importante señalar, en el caso de la anticoncepción oral de emergencia, primero que es el único método disponible para usar después de una relación sexual no protegida. ¿Eso qué te da la oportunidad? Te da la oportunidad justamente de evitar, y sobre todo tiene un valor sumamente importante, que es cuando hay casos de violación sexual. Esto ha hecho que el propio Estado, por ejemplo, ahora entregue los kits de violencia, de violación sexual, porque allí se coloca una anticoncepción oral de emergencia para evitar este daño, junto con un antirretroviral y junto con los antibióticos. Exactamente, Susana. ¿Qué permite? Tenemos que a las mujeres que se expresen bien. Tenemos que darle paso a Fabiola, pero antes de darle paso, por favor, ¿sí o no? ¿Aborto legal, seguro y gratuito? ¿Sí o no? A ver, yo creo que no puede estar desligado de la atención salud sexual y reproductiva en general. Y lo que yo sí diría es que hay que descriminalizar el aborto para poderlo abordar. Y lo que como Partido Morado, nosotros en este momento, en esta situación y en estas circunstancias, de lo que podemos generar un consenso es el aborto por violación. Ok, muchas gracias, Susana. Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de Fabiola, por favor. Estamos de vuelta en esta edición de Outsider. Estamos conversando con Susana Chávez, candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 15, y Fabiola Morales, de quien quedó pendiente la respuesta, candidata por Renovación Popular con el número 8. Fabiola, la pregunta era acerca del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, específicamente en torno a la píldora del día siguiente y al aborto. Brevemente tu respuesta, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo repito que nosotros somos pro vida. Y las personas pro vida estamos en contra del aborto y en contra de la eutanasia, porque apostamos por la vida de las personas. Además, nosotros tenemos una visión pro familia, lo cual quiere decir que nosotros no le vamos a entregar el valor de la familia a un Estado que, como vemos, no solamente no es un Estado ausente, o es un Estado ausente, sino es un Estado corrupto. Entonces, en este país, las familias no se van a poner, o nosotros pensamos que no se deben poner bajo las órdenes de ningún Estado corrupto. Pero si usted llega al Congreso va a ser representante de ese Estado. Nosotros creemos, bueno, creo que no me debes interrumpir, ¿no? Nosotros creemos, ¿no? Sí, que el Estado debe ser, sí, un Estado promotor. Es decir, debe ayudar allí donde las familias lo necesitan. Ahora, las familias no necesitan el aborto, las familias necesitan que se proteja la vida, desde su inicio hasta el final. ¿Qué cosa es el aborto? El aborto es negarle la vida a un ser humano que viene creciendo en el vientre materno. Ya sabemos que después de que se une el óvulo con el espermatozoide y se produce aquello que muchos denominan cigote, eso es un cigote humano.
no es un cigote de mono, ni de perro, ni de león, sino es humano. Por tanto, si eso se desecha, estamos desechando un humano. Y en esos momentos ya el humano tiene toda su carga de ADN, el color de sus ojos, de su piel y muchas otras cosas que traemos por herencia. Por tanto, si eso se desecha, ese ser humano único e irrepetible no va a poder ser y no va a poder nacer ni aquí, ni en la China, ni en ningún lugar del mundo. Lo mismo pensamos de la eutanasia. Es decir, cuando una persona está en estado grave, hay que poner toda la ciencia a su favor. Disculpe, y toda la ciencia a su servicio. Disculpe, Fabiola, la eutanasia no es tema de este debate el día de hoy. Podemos seguir, puede terminar su tiempo. Estamos hablando de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, es que estoy hablando de lo que son los derechos a favor de la vida. Entonces, claro, al inicio de la vida, ¿cuál es el peligro? El aborto, ¿verdad? El aborto. Y fíjense, se dice de que debe haber aborto por eutanasia, por violación. En la violación hay 3 protagonistas: el violador, la mujer y el niño por nacer. ¿A quién le estamos declarando la muerte? Al más inocente, al niño por nacer. ¿Qué ha hecho el niño por nacer para que no le dejemos nacer? O sea, metamos a la cárcel por toda su vida al violador y protejamos a la mujer y protejamos al niño por nacer. Si no hubiésemos hecho esto, no tendríamos un Ronaldo con los goles que ahora está haciendo. No tendríamos tampoco un Chavo del Ocho, que pasó también por lo mismo. Ni tendríamos incluso un Konrad Adenauer. Entonces, ¿por qué es que queremos quitar la vida a las personas antes de que estas personas puedan ser quienes son? Así que nosotros desde Renovación Popular apostamos por la vida, y que esa vida sea cautelada sobre todo por la familia. Ok, Fabiola, muchas gracias. Les agradeceré a ambas que por favor se restrinjan a las preguntas que les estamos planteando. En ese sentido, en un primer momento se habló en esta conversación sobre el hecho de proteger no solo a las mujeres, sino también a disidencias, a otras identidades de género, porque cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, ¿no? Entonces, ley de identidad de género, sí o no, matrimonio entre personas del mismo sexo, sí o no. Susana. Sí, definitivamente, ese es un principio básico porque aquí no estamos hablando de derechos especiales, ojo. Aquí estamos hablando de un tema de discriminación de personas que pudiendo ejercer, digamos, si tanto defendemos la familia, efectivamente se le está negando a estas personas tener su propia familia y tener su propia identidad. Y creo que es parte justamente de la coherencia que tenemos que tener en el campo de los derechos humanos. No podemos, digamos, hablar efectivamente de un concepto de vida en vacío cuando hay un tema de vida digna, que es la que nos tiene que conducir a que las personas vivamos cada vez en mejores condiciones. Y aquí lo que tenemos que reconocer es que hay un grupo de personas que por su identidad de género están siendo excluidas, están siendo separadas, se les está reduciendo capacidades y además se les está afectando en sus vidas. Yo sí creo, por ejemplo, en el derecho de las familias. Yo sí creo que hay que proteger a las familias, que las familias tengan que ser un espacio de desarrollo y de crecimiento. Y como cualquier cuestión, que las familias muchas veces se constituyen en temas de amenaza, que los miembros de la familia puedan recurrir a la justicia y que el Estado esté para proteger. Eso creo que es una diferencia fundamental. Por eso es que hay que identificar quiénes están afectados con el concepto de familias. Y lamentablemente están afectados las personas por su identidad de género, que fíjense que es bien complicado. Si a mí alguien no me reconoce como Susana Chávez, si a mí alguien me desconoce mi capacidad de ser mujer, si a mí alguien no me reconoce mi identidad, y no voy a encontrar servicios que me atiendan, y encuentro un montón de obstáculos que me remotan a decir, la mujer bajita que pase, por ejemplo, porque me quitan mi identidad y me colocan una que yo no quiero con la cual me reconozcan. Eso es lo que pasa, digamos, para explicarlo en palabras sencillas con las personas LGTBI.
El reconocimiento de su identidad no hace daño a nadie ofende, a nadie afecta, pero sin embargo sí se coloca un manto de exigir que las personas sean en uno y otro sentido. En ese nivel, el Partido Morado cree dos cosas importantísimas. Uno, que efectivamente las personas tengan derecho a una rectificación del DNI sin proceso judicial, solamente como un proceso administrativo. Esto sería mucho más justo y equitativo y oportuno. ¿Para qué generar sufrimientos? Y esto le daría rápido acceso a salud, rápido acceso a identidad, rápido acceso también a que se una con quien quiere. Y en cuanto al matrimonio igualitario, creo que es algo que se tiene que atender, porque aquí no se está exigiendo derechos especiales. Yo tengo vergüenza que yo sí pueda haberme casado, sí pueda haber elegido marido, sí pueda haber planificado mis hijos, y ese mismo derecho que yo tengo no lo pueda tener alguien, mi amigo, mi hermano o cualquier otra persona, o mi hermana, que debería estar también en esa posibilidad de ejercer esos derechos bajo esas mismas condiciones. En una verdadera república igualitaria esto se ha avanzado. Por eso que temas como anticoncepción, como violencia, como matrimonio, cada vez son temas que han ido avanzando en el mundo. Ojo, esto no es una particularidad. Exacto. Cada vez hay más población que admite y acepta e incorpora estos temas que podrían considerarse controversiales. Exacto, y algunos países consideran que estamos retrasados en leyes en cuanto a esto. Fabiola, tu opinión, por favor. Sí, bueno, a mí no me preocupa que nosotros seamos distintos como país. Yo estoy feliz con mi identidad peruana y no me preocupa ser igual a ningún otro país como Estados Unidos o como quien sea, ¿verdad? Nosotros somos quien somos y no nos parecemos a nadie, y eso también es bonito. Bueno, yo coincido en el tema del valor de la familia, pero cuando se habla del valor de la familia, uno no puede tener un pensamiento único y decir, por ejemplo, ok, el aborto, y que hablar de no aborto es hablar como vida en vacío, ¿no? Entonces, no, yo he hablado de una cosa muy concreta. La vida del Chavo del Ocho no es una vida vacía. La vida del futbolista Ronaldo tampoco es una vida vacía, y así puedo hablar de tantas vidas que gracias a Dios se salvaron del aborto. Gracias a Dios se salvaron del aborto y han dado tanto, ¿verdad?, a la sociedad. Y para nosotros el primer derecho humano es la vida. Sin la vida, ningún otro derecho humano tiene asidero. Si no defendemos el derecho a la vida, de decir, ¿qué cosa tendríamos? Cigotes muertos y nada más. Entonces, no, tenemos del derecho a que nazcan las personas y después de que nacen, darles todos sus derechos. Nosotros estamos totalmente a favor de lo que es la igualdad del trato entre las personas, porque todos tenemos dignidad humana y todos nos tenemos que reconocer como hermanos y como hermanas, dignas de respeto. Y está muy mal que se trate mal a las personas que tienen una sexualidad distinta, a personas que tienen una discapacidad o a personas que son viejas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces al abuelito se le esconde en un cuarto en el jardín? Porque en la cultura del descarte ya esas personas no sirven, no valen. Entonces, por favor, yo creo que la visión tiene que ser mucho más amplia, y las familias le deben todo el respeto a las personas diferentes, a las personas que no son propiamente con las características que nosotros llamaríamos varón y mujer, sino que son distintos, ya sea por una opción o ya sea porque tienen una discapacidad, una enfermedad o lo que fuera. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la ley de identidad de género? Cuando yo fui candidata por Piura, toda la asociación de LGTBI y todas estas personas, a la cabeza de Toño Lira, muy amigo mío, me llamaron para darme el voto a mí. Y me llamaron, ¿por qué? Porque decían que Ollanta Humala los iba a matar a todos.
Y esa es una anécdota que yo no estoy inventando. Entonces, ¿verdad? ¿usted está de acuerdo con la ley de identidad de género? Ha llorado Toño Lira por todo lo que le hacían. Entonces nosotros los vamos a proteger a todos, pero no podemos decirles mentiras. No es igual un matrimonio entre varón y mujer que entre dos mujeres o dos varones o lo que se puedan querer o imaginar, ¿no? Sí necesitan una institucionalidad que les asegure todos sus derechos y eso lo vamos a hacer y los vamos a respetar, pero no podemos decir es igual un matrimonio que es entre varón y mujer, incluso por concepto semántico, que lo que son otro tipo de uniones. Y nosotros vamos más allá, es decir, ¿por qué tiene que haber una institucionalidad solo entre dos mujeres homosexuales? ¿Por qué no se puede crear una institucionalidad entre dos mujeres que viven solas, que son amigas y que no son homosexuales? ¿Y cómo se llamaría esa figura legal entonces? Igual los varones, ¿verdad? Siempre más amplio y más allá. ¿Cómo se llamaría esa figura legal que usted propone para que dos personas del mismo sexo, que no necesariamente sean pareja, se institucionalicen? Bueno, esa institución puede recibir distintos nombres. No se lo puedo decir en este momento, será el más adecuado, pero lo que sí le digo, que eso no es un matrimonio. Entonces puede ser una institución de parejas que viven juntas y que no necesariamente son matrimonio, ¿no? Sino que tienen relaciones homosexuales porque no las tienen. Por ejemplo, ¿por qué una persona que es tía y vive con su sobrina no pueden tener un tipo de institucionalidad que les asegure todos sus derechos y todos sus deberes como en otra institución u otra asociación de personas que viven juntas? Ok, Fabiola, muchas gracias. Entonces, entiendo que usted está de acuerdo con la ley de identidad de género, pero no con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy, Susana Chávez y Fabiola Morales. Esta fue una conversación en torno a género y a las propuestas legislativas que estas dos candidatas están llevando, están discutiendo por el momento en el espacio público para luego poder llevarlas al Congreso en caso ambas o alguna de ellas llegue a ocupar una curul. Sería bueno recordar que cuando se legisla para todo un país con sus diferencias, con las diferencias que contiene una sociedad, así que esperamos que las personas que lleguen al Congreso pues tengan en cuenta estas diferencias dentro de la población para poder garantizar los derechos de todos y cada uno, de todas y cada una de las personas. No solo se legisla, se fiscaliza y se representa. Exactamente. Entonces, sí, efectivamente. Entonces estaremos pendientes de su trabajo de fiscalización ante los problemas como la violencia de género, otros temas que no nos alcanzaron en la agenda de hoy como el programa Aurora, el enfoque de género. Bueno, eso fue el programa de hoy, eso fue el Outsider de hoy. Mi nombre es Caterine Subirana, yo soy periodista, fui su anfitriona en esta edición y no se pierda el programa del día de mañana. Buenas noches.